Bienvenidos a El Debate, nuestro espacio de análisis riguroso para explorar múltiples perspectivas sobre el material que nos ocupa. Hoy abordamos un fenómeno global que está redefiniendo por completo la relación entre el individuo, el trabajo y, fundamentalmente, el Estado. Hablamos de la existencia de más de 35 millones de nómadas digitales en la actualidad y, la inmensa complejidad técnica de su situación fiscal internacional. Y no es una cuestión menor, ¿eh? Es un cambio de paradigma total. Exacto, todos tenemos en la cabeza esa estampa clásica que nos venden sin parar. Ya sabes, un profesional con su portátil en un café frente al mar, en Bali, cobrando en dólares de una empresa que está radicada en Madrid, viviendo en rupias y presuntamente operando al margen de las obligaciones tributarias de toda la vida. Sin embargo, esta imagen choca de frente con la maquinaria legal internacional. La cuestión central que estructura nuestro análisis hoy es clara. ¿Proporciona el actual ordenamiento fiscal y migratorio internacional un marco legal viable y planificable para la movilidad global? ¿O es fundamentalmente una red de trampas sistémicas que penaliza de forma inevitable al trabajador remoto? Esa es la gran pregunta, ¿sí? Yo, desde mi perspectiva, sostengo que la fiscalidad internacional no es un obstáculo insalvable. A través de una planificación adecuada y la evidente evolución de los marcos normativos, estoy convencida de que el sistema ofrece vías legales muy claras para optimizar la libertad geográfica sin enfrentarse a contingencias. Yo sostengo que esa supuesta claridad normativa es francamente una ilusión perniciosa. El entramado fiscal internacional contemporáneo está estructuralmente desalineado con la realidad del nomadismo digital. Lejos de ofrecer un marco viable, lo que hace es generar un solapamiento destructivo de jurisdicciones, lo que resulta en riesgos ineludibles de doble imposición y al final somete al individuo a penalizaciones que son totalmente desproporcionadas. A ver, para fundamentar mi posición, creo que debemos empezar por desmitificar un poco la idea de que la fiscalidad internacional es una especie de ente caótico que persigue al ciudadano por el mundo. En realidad, estamos ante un conjunto de reglas que son muy precisas, pero que simplemente requieren rigor técnico. Si acudimos al modelo de convenio de la OCDE, concretamente a su artículo 4, encontramos los criterios objetivos que rigen la residencia fiscal a nivel global. A ver, entiendo tu fe en el texto de la OCDE, de verdad. Pero ese artículo 4 está pensado para directivos de multinacionales de los años 90, no para un diseñador freelance que cambia de país cada 3 meses. Es otra liga. Discrepo totalmente. Las reglas de desempate del artículo 4 son perfectamente aplicables hoy en día. Hablamos de una jerarquía que es muy clara. Primero, la regla de los 183 días de permanencia física. Si eso no es concluyente, pasamos a la ubicación del centro de intereses vitales. Es decir, dónde están tus vínculos familiares y económicos principales. Si aún hay dudas, se mira la vivienda permanente y, en última instancia, la nacionalidad. Estas directrices resuelven prácticamente cualquier conflicto de residencia, siempre y cuando, claro, uno haga los deberes. Claro, hacer los deberes. Pero eso asume que el individuo tiene un único centro de intereses vitales claro y bien definido. Y la realidad operativa del nómada demuestra que las reglas jurisdiccionales no se aplican en un vacío aséptico. Hay solapamientos constantes. Existen herramientas formales, herramientas tangibles que el propio sistema te provee para evitar ese solapamiento. Fíjate, por ejemplo, en el caso de España. Un ciudadano que decide irse a trabajar a otro país debe presentar el modelo 030 ante la agencia tributaria. Es un trámite básico para darse de baja formalmente al trasladar la residencia. O sea, el problema no es el sistema, es la negligencia de pensar que con subirse un avión ya dejas de ser residente fiscal mágicamente. Ya, vale, rellenas el modelo 030 y te das de baja, muy bien. Pero España o cualquier otro país europeo no te va a soltar tan fácilmente, a menos que demuestres que te has dado de alta en otra jurisdicción con una tributación, digamos, equiparable. Y justo aquí entramos en nuestro primer gran punto de fricción, la comercialización masiva de visas migratorias. Los estados están vendiendo activamente visados que rara vez, por no decir nunca, resuelven el problema fiscal subyacente del que estamos hablando. No puedo estar de acuerdo en que las visas sean una trampa.
Para nada. Al contrario, son la demostración empírica de que los estados se están adaptando para atraer talento de forma legal y armonizada. Volvamos al caso de España, que lo conocemos bien. En 2023 implementaron la visa para nómadas digitales, que está vinculada a la ley de startups y está inspirada en el exitoso régimen de impatriados, la famosa ley Beckham. Sí, bueno, un régimen muy especial y acotado. Exacto, pero ofrece un marco que grava únicamente la renta generada en territorio español a un tipo fijo muy competitivo. Hablamos de un 24% durante los primeros años. Es predecible y da seguridad jurídica. Y no es solo España. Observamos jurisdicciones con sistemas fiscales de base territorial, como Georgia o Paraguay, que han diseñado sus normativas específicamente para gravar solo los ingresos de fuente local, dejando exenta la renta extranjera. Son adaptaciones legislativas maduras, no trampas. Yo lo abordo desde otro ángulo. Esos ejemplos que citas ocultan la enorme inestabilidad del marco legal internacional. Miremos a Estonia. Fue la pionera indiscutible, la que inventó la primera visa específica para nómadas digitales. Te otorgan el derecho migratorio a residir durante un año, lo cual es fantástico sobre el papel, pero categóricamente no te otorgan la residencia fiscal automática. Bueno, porque la inmigración y la fiscalidad son competencias de ministerios distintos. Es completamente lógico. Lógico para un burócrata en su despacho, claro, pero es una trampa mortal para el usuario. Deja al trabajador en un limbo donde su país de origen le sigue reclamando tributos, porque claro, Estonia no le da un certificado de residencia fiscal hasta que no cumple una serie de requisitos extra. Le otorgan al individuo el derecho a estar físicamente en un territorio, dándole una falsa sensación de seguridad tremenda, mientras el reloj fiscal sigue corriendo en su contra en su país de origen. Pero a ver, eso se soluciona con información previa. Si tú sabes que la visa de Estonia no te da residencia fiscal desde el día 1, pues planificas en consecuencia utilizando la red de más de 3.000 convenios de doble imposición que están vigentes a nivel mundial. No es un callejón sin salida. Ya. ¿Y qué pasa cuando el país cambia las reglas a mitad del partido? ¿Por qué pasa? Hablemos de Tailandia, uno de los centros neurálgicos históricos de este movimiento nómada. Hasta hace muy poco, su sistema territorial permitía que los ingresos generados fuera del país no tributaran si no se remitían, es decir, si no los introducías en una cuenta bancaria tailandesa durante el mismo año fiscal. Sí, el famoso sistema de tributación por remesas, muy popular en el sudeste asiático. Exacto. Pues bien, en 2024 cambiaron drásticamente las reglas del juego, de la noche a la mañana. Ahora graban la renta mundial remitida independientemente de cuándo se haya generado. Estas reglas cambian constantemente, lo que invalida cualquier estrategia a largo plazo que un individuo intente trazar. Todo marco jurídico evoluciona. Tailandia simplemente se está alineando con estándares internacionales, precisamente para evitar ser catalogada como una jurisdicción no cooperativa. ¿Es lo esperable? Evolucione o no, el solapamiento destructivo que sufre el individuo es muy real. El ejemplo por antonomasia es el de un ciudadano estadounidense trabajando en remoto desde Colombia. Estados Unidos tiene una anomalía propia muy agresiva. Aplica un sistema basado en la ciudadanía. Grava la renta mundial de quien tenga su pasaporte viva donde viva. Cierto. Eritrea y Estados Unidos son las grandes excepciones mundiales en ese sentido. Correcto. Si ese ciudadano estadounidense pasa más de 183 días en Medellín, Colombia, lo absorbe como residente fiscal. El resultado es una doble factura brutal. El fisco estadounidense, el IRS, por un lado exigiéndole cuentas por su renta mundial, y la autoridad colombiana, la DIAN, por el otro considerándolo residente fiscal por pura presencia física. Ya, pero para eso existen los créditos fiscales extranjeros. El ciudadano estadounidense en Colombia puede acogerse a la exención de rentas del trabajo en el extranjero de Estados Unidos o bien usar los impuestos pagados en Colombia como un crédito frente a la IRS para no pagar dos veces. El sistema sí que prevé estas situaciones. A costa de una carga burocrática monumental. Presentar esos créditos fiscales exige contratar a asesores transfronterizos que cobran miles de dólares al año. La doble imposición quizás se mitigue sobre el papel, te lo compro, pero el altísimo coste de cumplimiento legal demuestra que es un riesgo estructural constante. El sistema exige rigor procedimental, sin duda. Operar en múltiples jurisdicciones no es gratis administrativamente, eso está claro. Y esto, precisamente, nos lleva a un aspecto fundamental. Nuestro segundo punto de contención: los daños colaterales empresariales y la cuestión de la seguridad social. La complejidad que criticas no es un fallo del sistema, es la garantía de su equidad y de la protección del propio trabajador. Protección.
A menudo es justo lo contrario, créeme. Permíteme desarrollar la idea. Si miramos dentro de la Unión Europea, el Reglamento 883 de 2004 establece una norma imperativa y muy clara. Las cotizaciones a la seguridad social se abonan en el lugar donde se realiza físicamente la actividad laboral. Esto no es un campo de minas, es un mecanismo diseñado, repito, para aportar orden al caos. Evita el dumping social y previene que el nómada quede desamparado ante contingencias de salud, un desempleo o su futura jubilación. A ver, el papel lo aguanta todo. La teoría del orden europeo suena muy reconfortante, pero minimiza un riesgo sísmico para el tejido empresarial que emplea a estos nómadas. Hablo del establecimiento permanente involuntario. ¿Te refieres al artículo 5 de la OCDE? El empleado remoto puede desencadenar obligaciones corporativas masivas para la empresa matriz. Siempre y cuando ese empleado tenga poderes formales para concluir contratos en nombre de la empresa de forma habitual. Si no, no aplica. Ojo con esto, porque las autoridades fiscales nacionales interpretan esa norma de forma cada vez más agresiva para captar recaudación. Es la realidad. Imagínate la situación. Tienes a un trabajador remoto que decide establecerse con su portátil en un apartamento en Lisboa durante más de 6 meses y trabaja en exclusiva para una startup tecnológica radicada en Berlín. La autoridad fiscal portuguesa tiene plena potestad hoy para interpretar que ese trabajador, al tomar decisiones comerciales, cerrar ventas o incluso desarrollar código base de forma continuada desde su territorio, constituye una presencia fija de negocios. Bueno, desarrollar código raramente califica como establecimiento permanente según los comentarios técnicos de la OCDE, a menos que, claro, se trate del negocio principal de la empresa y se considere una sucursal de facto. Ya, pero el riesgo de que te abran una auditoría está ahí. Consecuentemente, Portugal puede exigir que la empresa alemana tribute el impuesto de sociedades en suelo portugués por la proporción de beneficios atribuibles a ese empleado. Esto convierte la contratación transfronteriza en un riesgo inasumible para la pequeña y mediana empresa. No es una simple fricción que un gestor te solucione rellenando un formulario estándar. Es una espada de Damocles constante. Ese es un punto interesante, aunque yo lo formularía de otra manera. A ver, para eso el mercado ha creado soluciones formales. Una pyme alemana no tiene por qué asumir ese riesgo directamente. Puede apoyarse sin problema en la figura del Employer of Record, el empleador registrado. Esta entidad local en Portugal contrata al trabajador, retiene sus impuestos, paga la seguridad social local conforme al reglamento europeo que mencioné antes y factura a la empresa alemana simplemente como una prestación de servicios B2B. Sí, los Employer of Record solucionan el problema de la nómina y la seguridad social básica, te lo concedo, pero no blindan al 100% contra el riesgo de establecimiento permanente corporativo si de repente Hacienda decide que ese empleado está generando valor estratégico clave desde suelo portugués. El entramado fiscal está concebido para corporaciones multinacionales con departamentos legales gigantescos, no para la agilidad real que demanda el trabajo remoto moderno. Las empresas terminan prohibiendo el trabajo remoto internacional por el pánico a estas contingencias. Como decía, yo lo formulo de otro modo. El concepto de establecimiento permanente está diseñado específicamente para evitar la erosión de la base imponible y el traslado artificial de beneficios, algo que es absolutamente fundamental para el sostenimiento de los estados modernos y nuestros servicios públicos. Pero en la práctica penaliza al talento que simplemente busca un clima mejor o un coste de vida distinto, no defraudar. Penaliza la deslocalización opaca, que es un concepto muy distinto. Y esto conecta directamente con nuestro tercer punto central, la transparencia frente a lo que tú llamas vigilancia y el fin definitivo de la era de los paraísos fiscales. La arquitectura internacional actual no busca castigar al nómada de a pie, busca garantizar la equidad fiscal global. Yo diría que la equidad se ha convertido en la excusa perfecta para un control desmedido del ciudadano. Hablemos de datos objetivos. Tenemos herramientas potentes como el CRS, que, para que todos lo tengamos claro, es básicamente el estándar de intercambio automático de información. Desde 2014, más de 100 países cooperan compartiendo datos bancarios de no residentes de forma totalmente automatizada. A esto se suma la ley FATCA estadounidense. Han creado un ecosistema global donde la ocultación de patrimonio es virtualmente imposible. A ver, nadie aquí defiende la ocultación de patrimonio, faltaría más, pero los métodos importan, y mucho. Y debemos celebrar que estos métodos funcionen. Observamos un declive definitivo de los paraísos fiscales tradicionales gracias a esta enorme presión internacional.
Fíjate en los Emiratos Árabes Unidos, históricamente un destino paradigmático para la elusión fiscal y el nomadismo opaco. Pues bien, en 2023 introdujeron por primera vez un impuesto de sociedades del 9%. Sí, bueno, sigue siendo un porcentaje muy bajo comparado con Europa. Sí, pero es un cambio de paradigma brutal para ellos. Ahora exigen un grado de sustancia real altísimo para conceder certificados de residencia fiscal. Ya no basta con alquilar un apartado postal o pagar una tarifa plana y olvidarte. Se requiere vivienda real, consumo de servicios demostrable y vínculos económicos genuinos. Además, tenemos el riguroso escrutinio del GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, sobre jurisdicciones como Panamá y Bahamas. El cerco a la opacidad se ha cerrado, asegurando que la movilidad geográfica no se utilice nunca más como subterfugio para la insolidaridad fiscal. Es un argumento convincente, lo admito. ¿Pero has considerado el terrible coste humano de esa maquinaria de transparencia? Es indudable que el cerco a la gran evasión corporativa es necesario, por supuesto. El problema es que el sistema asume culpabilidad por defecto para absolutamente todos los niveles de renta. Las leyes tributarias no asumen culpabilidad, simplemente exigen deberes de información a los ciudadanos. Exigen deberes bajo amenaza de ruina absoluta. Hablemos de España y su tristemente célebre modelo 720, que es el formulario sobre la declaración de bienes y derechos en el extranjero. Es el ejemplo perfecto de esta hostilidad estructural. Estas herramientas automatizadas no discriminan entre un oligarca ocultando capitales en un fideicomiso complejo en Las Caimán y un diseñador gráfico que, ha cometido un error técnico en un formulario tras mudarse 3 veces en un solo año. Bueno, el modelo 720 es una declaración puramente informativa, no es un impuesto en sí mismo. Su objetivo es simplemente que la administración sepa qué patrimonio tienes fuera si eres residente fiscal en España. Nada más. Una declaración informativa que impone multas salvajes. Estamos hablando de un instrumento que ha llegado a imponer sanciones que superan el 150% del valor del activo no declarado. Es confiscatorio. Debo matizar que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya tumbó en 2022 los aspectos más desproporcionados del régimen sancionador de este modelo. Sí, claro, tras una década entera de ensañamiento, tras destruir financieramente individuos que, en muchos casos, simplemente desconocían la existencia del trámite porque acababan de llegar al país. Y aunque hayan suavizado las multas por obligación de Europa, la arquitectura subyacente sigue intacta. Estos mecanismos actúan como trampas punitivas para errores administrativos bien intencionados. Cuando una autoridad tributaria impone una sanción severa por no declarar correctamente una cuenta extranjera, independientemente de si los ingresos de esa cuenta ya tributaron debidamente o no, no estamos viendo equidad por ninguna parte. Estamos viendo un efecto disuasorio que es necesario para mantener el sistema. Lo que estamos viendo es un panóptico punitivo. La arquitectura internacional actual, en su obsesión ciega por erradicar la evasión fiscal a gran escala, acaba aplastando la complejidad natural del nomadismo. No tolera la ambigüedad inherente de las vidas transfronterizas. Exige que el individuo encaje a la fuerza en una de las cajas de un sistema de Westfalia que está obsoleto, donde se asume que uno nace, trabaja y muere en la misma jurisdicción. Y si una sola parte de tu vida queda fuera de esa caja, la penalización busca ser ejemplarizante y devastadora. Entiendo perfectamente tu preocupación por la proporcionalidad de las sanciones, de verdad. Es un debate jurídico muy vivo ahora mismo en numerosos tribunales nacionales, y las correcciones recientes de la justicia europea demuestran que el sistema tiene sus propios contrapesos. Sin embargo, no podemos permitir que la severidad frente al incumplimiento nuble un hecho que para mí es fundamental. El cumplimiento voluntario es perfectamente viable. Viable, claro, si dedicas una parte sustancial de tus ingresos anuales a mantener un bufete de abogados internacionales a tu entera disposición. Viable si asumes la responsabilidad adulta que conlleva tu estilo de vida. Para ir concluyendo ya mi posición, reitero que el ordenamiento internacional, con todos sus requerimientos y complejidades técnicas, funciona. La libertad geográfica del trabajador del siglo XXI no es, ni debe ser, en ningún caso, sinónimo de ausencia de reglas o de anarquía fiscal. Ser un nómada digital hoy requiere una enorme madurez administrativa. Una madurez que muy a menudo se traduce en pura parálisis por análisis. Se traduce en la capacidad de planificar inteligentemente. Implica utilizar los registros formales que existen, entender exactamente cuándo darte de baja consular y tributaria,
comprender los tratados de doble imposición que están ahí para proteger al individuo y acogerse a los regímenes especiales, como las visas nómadas bien estructuradas, que los países están diseñando para competir de forma lícita por el talento global. La libertad real no nace de esconderse de las autoridades en un limbo legal en Bali, sino de operar con total transparencia dentro de los amplios márgenes que el derecho internacional nos provee. Ya, pues mi conclusión se mantiene firme en que, si bien una planificación experta y exhaustiva puede mitigar algunos de los riesgos más flagrantes, el marco subyacente sigue siendo intrínsecamente hostil a la naturaleza propia de la movilidad constante. Nos encontramos ante una red muy restrictiva, vertiginosamente dinámica, donde, como vimos con el cambio de criterio repentino en Tailandia o la agresividad interpretativa de Hacienda en Portugal, las reglas de juego cambian con cada nuevo ciclo político o con cada necesidad recaudatoria urgente de los estados. Pero eso ocurre en absolutamente cualquier ámbito del derecho. La ley está viva, se adapta. Sí, por supuesto, pero aquí la carga de la prueba, el altísimo coste de cumplimiento legal y la exposición brutal a contingencias empresariales recaen casi en exclusiva sobre los frágiles hombros del trabajador remoto o de la pobre pyme que lo contrata. Esto crea un entorno donde moverse libremente por el mundo se asemeja bastante más a transitar por un campo minado legal con los ojos vendados que al ejercicio de una nueva libertad laboral emancipada. El sistema castiga la fricción jurisdiccional inevitable con una dureza que no se corresponde para nada con el daño real al erario público. Bueno, a pesar de nuestras divergencias fundamentales sobre la justicia y la viabilidad técnica del sistema actual, creo que hay un punto de encuentro innegable en nuestro análisis de hoy. Ambos coincidimos en una verdad absoluta, y es que la era del nómada indetectable ha llegado a su fin. Totalmente de acuerdo. En eso te doy la razón sin dudarlo un segundo. La falsa creencia, que por desgracia todavía está sorprendentemente extendida en foros y redes sociales, de que obtener una visa de nómada digital soluciona automáticamente tus obligaciones tributarias previas o que simplemente con no declarar y cobrar a través de bancos digitales extranjeros ya garantizas tu invisibilidad, bueno, eso es una receta infalible para el desastre financiero personal. Jugar a la ruleta rusa. Así es que los estados ya comparten datos constantemente. Es la realidad técnica. Exacto. La ignorancia del marco legal, fiscal y migratorio hoy en día se paga carísima. Pretender navegar este entorno basándose en 4 consejos de Internet sin entender el enorme peso del CRS o de las complejísimas reglas de establecimiento permanente es jugar con fuego frente a las autoridades fiscales. Queda clarísimo a lo largo de este análisis que la gestión de los riesgos fiscales internacionales no es un mero trámite burocrático que delegar y olvidar. Es una disciplina rigurosa. Requiere un escrutinio constante, tanto del país de origen como del país de destino, y un asesoramiento experto de primerísimo nivel. Hoy hemos rascado apenas la superficie de cómo interactúan estas jurisdicciones, pero el material nos demuestra que hay un sinfín de ramificaciones que deberíamos explorar en futuros encuentros. Hay muchísimo más sobre cómo jurisdicciones específicas colisionan entre sí en casos prácticos del día a día. Sin duda alguna. La intersección entre la soberanía fiscal estatal clásica y la fluidez de la movilidad individual moderna va a seguir siendo uno de los campos legales más tensos, más cambiantes y más fascinantes de las próximas décadas. Al final, corresponde a cada profesional y a cada empresa poner en la balanza si el indudable atractivo de esa libertad geográfica tan deseada compensa el tremendo peso y la ansiedad que genera el cumplimiento estructural. Totalmente de acuerdo con esa reflexión final. Dejamos como siempre que sea la audiencia quien procese estas perspectivas, evalúe las evidencias concretas que hemos puesto sobre la mesa y formule su propia conclusión sobre el estado actual de la fiscalidad internacional para el trabajador remoto. Apreciamos profundamente su tiempo y su atención. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio de análisis riguroso. Nos encontraremos en el próximo debate.